Hola amigos, bienvenidos a mi siguiente video. Efectivamente, aquí tenemos ya la pantalla RCA que nos está representando el típico problema de líneas verticales de colores. ¿Ok? Nosotros en nuestros procesos de reparaciones explicamos paso a paso para que tú, si eres nuevo en las reparaciones de esos televisores, no te confundas y de una forma práctica y sencilla puedas resolver estos problemas en pocos minutos. También en mi canal he dejado cientos y cientos de videotutoriales donde he enseñado paso a paso cómo resolver otros problemas similares a estos y muchas fallas en estos televisores de la nueva generación. Si tú estás interesado, no te olvides de visitar también mi canal y de dejarnos un like en nuestros videos y así nosotros seguiremos compartiendo muchísima más información. Muy bien, comenzamos. Muy bien amigos, entonces aquí como ven ya lo tenemos listo para trabajarle y lo primero que les recomiendo es descartar partes que estén sulfatadas u oxidadas debido a que se abren pistas y eso es lo que provoca este tipo de problemas. El código del panel es LS390JD2A06. Es un panel utilizado en multimarcas. Y lo primero que tenemos que hacer para generar un diagnóstico rápido es chequear los voltajes principales. VGL, VAA y VGH. Veamos VGL y nos está entregando menos 6.2, lo cual es el voltaje correcto. Tenemos VAA en este condensador y vemos que está marcando 15.6. Excelente. Ese es el voltaje correcto. Y tenemos acá VGH. Miren cómo se encuentra esta zona. Esto es porque este televisor ya ha sido trabajado en otro taller de servicio. Y mira, 5.7. Ok, es un voltaje muy bajo y también vemos que ha comenzado a descender. Ok, esto podría ser que al sector que les he mostrado ya le han trabajado y pudieron haber dejado la pista abierta para poder aislar el problema. Aquí, como ustedes pueden observar, chequeamos el voltaje VGH desde este punto, que es la línea de circuito impreso que llega hasta donde está serigrafiado. Y efectivamente, mira, ahí está el voltaje VGH. Eso significa que aquí han dejado pista abierta. Por tanto, nosotros vamos a rectificar todo ese sector y vamos a hacer las pruebas correspondientes. ¿Ok? Muy bien amigos, ahí como ven ya está rectificado. Cabe mencionar que en algunos casos algunos técnicos abren esas pistas porque han encontrado VGH en corto. O a veces creen que solo con deshabilitar esos voltajes los problemas se pueden resolver. Veamos qué ha sucedido con el voltaje. Ok, mira, está entrando correctamente al panel 27.3. Por tanto, acá no es que el panel tenga problemas en ese sector. Ya he desconectado el cable flexible de la parte B del panel para ver si era eso, por lo cual no aparecía el voltaje o si habían problemas. Mira, tenemos la parte B del panel con pantalla blanca, lo cual indica que ese sector puede estar trabajando correctamente. Sin embargo, la parte A persisten las líneas verticales. Ok, procedo entonces a conectar el flex. Muy bien, conectado ambos flex tenemos el mismo voltaje acá, VGH, VAA tenemos 15.6 y VGL tenemos menos 6.2. Eso significa que todos los voltajes están presentes, el cable flexible que une la parte B está activo de manera correcta y mira lo que tenemos. Se ve que nos está mostrando como la falla inicial. Ok, no hay imagen, solo tenemos este tipo de franjas verticales. Entonces amigos, ¿qué podemos hacer nosotros para resolver este problema? Ciertamente hay más puntos donde podemos trabajar. Y acá es donde nosotros desconfiamos de los chips COF. ¿Ok? Y cuando tengamos líneas verticales, debemos de saber que acá podemos tener problemas con los chips COF laterales, que son los que se encargan directamente de las señales verticales en el panel. Entonces lo que vamos a hacer es desmontar el marco de la pantalla para tener acceso directo a los chips COF. Muy bien amigos, aquí tenemos los chips COF laterales y lo primero que hay que hacer es realizar una inspección debido a que también en estos lugares penetra la humedad y estas partes saben sulfatarse u oxidarse. Y si encuentras uno de estos sectores así,
ya no vamos a poder hacer nada por rescatar este panel. Ya no lo vamos a poder reparar a menos que tengamos una máquina de unión ACF. ¿Ok? Entonces, como todo se ve correcto, procedemos entonces a levantar con precaución esas pestañitas y vamos a rapar los puntos de prueba correspondientes. Muy bien amigos, aquí como ven los he levantado con precaución y ya he rapado los puntos de prueba en el COF número 1. Chequeamos acá, tendría que haber menos 6 voltios, lo cual sería el voltaje VGL. Ok, aquí no es la llegada directa desde VGL, sino que es un retorno que saben tener los chips COF. Entonces, este punto que está acá, sí, este es el voltaje principal VGL y nos está marcando menos 5.3 y si recordarás, el voltaje VGL es de menos 6.2. Aquí tenemos VGH que es de 27.3 y mira, nos está marcando menos 6.2. Aquí directamente el voltaje VGH está ausente. ¿Ok? Entonces, si tenemos voltaje negativo es porque aquí hay un problema entre VGH y VGL. Y si conectamos una línea directa desde VGH, la tarjeta TCON entrará en protección. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Muy bien, vamos a hacer la prueba de conectar directamente VGH hacia el punto VGH en el COF lateral y miren lo que ha sucedido. Ok, ahí está conectado, hemos hecho llegar esa línea directamente desde VGH hasta el punto de prueba acá en este COF lateral. Ok, y efectivamente ya no hay líneas verticales. Ya no hay nada. Esto puede deberse a que definitivamente se cayó el voltaje porque como observaste hay una filtración de voltaje negativo. Entonces la tarjeta TCON entra en protección y bota todos los voltajes. Ahí como ves no hay voltaje. Entonces aquí para resolver este problema de VGH lo que les recomiendo es colocar un voltaje externo y menor a los 27.3 que observamos anteriormente en VGH. También les puedo recomendar utilizar el voltaje VAA que es de 15.6 que es un voltaje adecuado con el que pueda trabajar este sector. Hagamos esa prueba. Muy bien amigos, ya he colocado acá la línea que la he soldado pues en el punto VAA que mostré a un inicio y está conectada acá en el COF directamente en el punto VGH, pero mira, de la misma forma no hay imagen. Revisemos si el voltaje está activo o se ha caído, igual que anteriormente. Mira, ahí está presente, 15.6. Ok, ahora eso significa que la tarjeta TCON sí está trabajando. Ok, está emitiendo los voltajes, pero no tenemos todavía imagen. Ok, esto puede deberse a lo que observamos con el punto VGL. Si recordarás, no estaba correcto. Por tanto, nosotros aquí ya tenemos un cablecito que hemos conectado desde la TCON que viene con el voltaje VGL. Voy a hacer una prueba rápida únicamente tocando acá con mi cablecito en el punto de prueba en el COF para verificar si hay cambios en el panel. Veamos acá. Mira, ahí apareció imagen y quedaron activadas las líneas verticales. Muy bien, entonces también tenemos un problema de la línea VGL. Esto es muy común en todos estos paneles ya que se saben abrir pistas internamente. Muy bien amigos, ya está conectado VGL y VGH y para alimentar el voltaje VGH del COF lo hemos traído desde el voltaje VAA de 15.6, ahí lo ves presente, y VGL está puesto en su lugar correspondiente proveniente de la TCON y observa el panel. Perfecto amigos, ahí ya hemos recuperado este panel de una forma práctica y sencilla. Si nosotros conectamos directamente VGH desde el punto de salida del conversor de CDC, la tarjeta TCON entra en protección. Sin embargo, si utilizas el voltaje VAA, como ves, ahora el problema se ha resuelto y no tenemos franjas ni líneas verticales. Todo es correcto. Perfecto.
Como puedes ver, ahí tenemos la línea VGL y acá hemos conectado en este punto, en el punto del chip COF VGH, y tenemos este resultado satisfactorio. Ahora, ¿qué sucede con haber conectado menos voltaje en el punto VGH? Pues no va a pasar mucho, lo único es de que vamos a perder un poco de luminosidad de imagen, nada más eso. Pero además de esto, también vamos a tener más vida útil en el panel, debido a que lo que provoca que estos paneles se dañen es el voltaje VGH. Pues saben dejar ese voltaje alto para sacarle máximo provecho al panel, para que entregue de mejor manera la imagen. Sin embargo, con reducir el voltaje VGH, nosotros prolongamos mucho más el tiempo de vida útil de estos paneles LCD. Y como ven, todo ha quedado perfecto. Muy bien amigos, entonces este es otro video más para la colección de videos de electrónica mini tutoriales. Nos vemos hasta el siguiente tutorial.